Sala Civil de Decisión número 3 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se constituye en audiencia pública hoy, 27 de abril del año 2017, siendo las 8:41 de la mañana, hora en la que ha sido posible iniciar la diligencia debido a deficiencias técnicas en el sistema que impidieron el inicio en oportunidad. Dejada esta constancia, la Sala de Decisión número 3, integrada por las magistradas Rudelena Galvis Vergara, Hilda González Neira y Marta Patricia Guzmán Álvarez, quien la preside, se constituyen en audiencia pública dentro del proceso declarativo instaurado por la sociedad Treico SAS en contra de Al Popular S.A. Para efectos del registro se solicita a los comparecientes se identifiquen, comenzando por la parte demandante. Un cordial saludo a esta honorable sala. Me identifico Carlos Arturo Castro Argüello, me identifico con la cédula 80-217-008 de Bogotá, tarjeta profesional 154-652 del Consejo Superior de la Judicatura, dirección de notificación carrera 13, número 3293, Torre 2, oficina 808 de Bogotá, teléfono 659-2866, correo electrónico carloscastroabogado@gmail.com. En la presente audiencia funjo como apoderado de la demandante Treico SAS de acuerdo al poder que se anexó a la Secretaría del Despacho el día de hoy junto con el certificado de Cámara de Comercio. Buenos días, señoras magistradas. Mi nombre es Norman Alvin Garzón Mora, cédula de ciudadanía 79-340-261 de Bogotá, tarjeta profesional 53771. Dirección de notificaciones calle 98-9A41, oficina 309. Funjo en esta audiencia como apoderado de la demandada Al Popular Almacén General de Depósitos S.A. Por parte de la magistrada sustanciadora se procede en primer lugar a reconocer personería al abogado Carlos Castro Argüello como apoderado de la entidad demandante en los términos y para los fines del poder conferido. A continuación se le concede el uso de la palabra al mismo apoderado para que sustente su recurso interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia, recordándole que su sustentación versará exclusivamente sobre los puntos que fueron objeto de reparo en primera instancia. Para ello dispone del término de 20 minutos y a continuación al apoderado de la parte demandada se le concederá el uso de la palabra por el mismo término. Muchas gracias, su señoría. Bueno, básicamente, de acuerdo a los reparos que se presentaron en contra de la decisión adoptada por el Juzgado 20 Civil de Circuito de fecha 8 de noviembre de 2016, dichos reparos se manejaron en 4 puntos, de los cuales el primero y el segundo pues versan sobre el mismo asunto. Entonces me permito sustentarlo en el orden en que fueron presentados los reparos. En primer lugar, como se inició en la demanda que nos ocupa, se solicitó en primera instancia como primera pretensión, argumentándose los hechos que están allí descritos, que entre la sociedad Treico SAS y la sociedad Al Popular S.A. se llevó a cabo un negocio jurídico o un vínculo contractual entre ambas entidades con el objeto de llevar a cabo servicios de transporte de mercancías. En ese orden de ideas, pues ese servicio se llevó a cabo de acuerdo a, vuelvo insisto, a los hechos que se plasmaron en la demanda, y colorario de ello se generaron una serie de facturas. Desde la generación de las mismas y de acuerdo al desarrollo probatorio que se realizó en el proceso, se logró demostrar la existencia de ese contrato y por ende las obligaciones que en ella se derivan. Tengamos en cuenta, honorables magistradas, que desde el principio, desde que se suscitó la controversia, inclusive antes de la presentación de este proceso, la aquí demandada siempre ha negado la existencia de ese vínculo contractual o del negocio jurídico para con mi poderdante. Se llevaron una serie de procesos internos de ambas empresas en los cuales pues
se hizo una serie de requerimientos a la demandada para el pago de ciertas facturas como contraprestación de unos servicios efectivamente prestados y negados por la demandada, argumentando lo contrario, que nunca se llevaron a cabo, y argumentando que los recibidos de las facturas, llámese sellos y firmas, no corresponden a las originales, no corresponden a la persona encargada o al funcionario que debía recibir esas facturas para darle trámite a su pago. A partir de ese momento observamos, honorables magistradas, que la demandada pues nunca ha reconocido ese vínculo contractual con mi poderdante. Ahí comienza una serie de controversias, de manejos, requerimientos, comunicaciones de ida y vuelta. Todo eso está debidamente documentado en el expediente, inclusive informes grafológicos de peritos forenses contratados por la demandada, y se llegó a la conclusión que no cancelaban esos servicios porque nunca fueron prestados y que inclusive las facturas tenían vicios de autenticidad. En ese orden de ideas, al ver este tipo de circunstancias, pues nos vemos llamados a iniciar una demanda inicialmente ordinaria, porque pues se observa que de presentar o de haberse presentado un proceso ejecutivo para el cobro de las facturas, pues hay una serie de, entre comillas, irregularidades o una serie de controversias que no se encontraban absolutamente claras. Es por eso que se decide presentar un proceso ordinario en primera instancia para determinar en primera instancia, valga la redundancia, si Treyco tenía o no tenía un vínculo contractual con Alpopular, y seguido de existir ese vínculo contractual, si se derivaron o no unas obligaciones en las cuales se documentaron en las facturas que se aportaron al plenario. El desarrollo del proceso, la parte demandada, adicional a las excepciones de mérito que presentó unas excepciones previas, una de ellas la denominada prescripción, excepción que fue fallada en favor de la demandada por el ACUO, fallo que fue apelada en su oportunidad, correspondió a su honorable despacho, y decisión que fue revocada argumentando precisamente que estábamos ante un derecho incierto y pues como no había una claridad acerca de las obligaciones y mucho menos de las fechas en que se establecieron esos compromisos, esas obligaciones, pues no podría hablarse de prescripción. Pues bien, honorables magistradas, ya estamos aquí nuevamente ante su presencia, ya con el desarrollo del proceso, ya con el recaudo del material probatorio, y ya con la conclusión de la señora juez Veite Civil del Circuito, ratificando lo que nosotros habíamos solicitado desde el principio, nuestra primera pretensión, que era que efectivamente entre Treyco SAS y Alpopular S.A. se llevaba a cabo unos vínculos contractuales o un vínculo contractual. Desafortunadamente, pues al momento de dictar sentencia el 8 de noviembre, pese a que decretó en ese día que efectivamente si hay un vínculo contractual, se contradice en mi posición, en mi humilde opinión, indicando que pese a que se declara en ese momento la existencia de una relación contractual, pues las obligaciones que de ella se derivaron ya estaban prescritas como quiera que, y hace un recuento que las facturas fueron expedidas entre marzo del 2012 y julio, agosto aproximadamente del 2012, y que la demanda fue presentada a comienzos del año 2015, habiéndose ya transcurrido los 2 años, inclusive descontando los 3 meses en la etapa de conciliación que se llevó a cabo como requisito de procedibilidad. En ese orden de ideas, honorables magistradas, yo llamo la atención de su despacho, solamente para indicar lo que en resumen indiqué en los reparos, que pues no resulta conducente, no resulta lógico que en el momento de dictar sentencia se declara que hay un vínculo contractual, pero se retrotrae manifestando que a pesar de que se reconoce ese vínculo, pues ya está prescrito. En mi humilde opinión, pues la obligación nace al momento que el despacho reconoce ese derecho, un derecho en principio incierto, y que con la sentencia ya estamos ante un derecho cierto. A partir de ese momento considero, honorables magistradas, que comienza ese término prescriptivo.
Además, la norma, el artículo 993 del Código de Comercio dice que las acciones directas o indirectas del contrato de transporte prescribirán en 2 años. Estamos hablando del contrato de transporte. ¿Y cuándo se determina que hubo contrato de transporte? Al momento de dictarse sentencia, no antes, por la sencilla razón que la demandada siempre negó ese vínculo, siempre desde el principio oponiéndose a las pretensiones de la demanda, en los hechos constitutivos de las excepciones, en las mismas excepciones, en todas las actuaciones desplegadas por la parte demandada siempre han negado ese vínculo contractual. Por ello, a ciencia cierta se determina al momento de dictar sentencia que existe vínculo contractual, es decir, que a partir de ese momento existe el contrato de transporte y a partir de ese momento es cuando comienza a transcurrir el término prescriptivo. Ese es el primer punto. Por lo que considero que las facturas indicadas en el punto 2 de mis reparos, me permito nuevamente ratificarlas, la 4877, 4884, 4892, 4893, 4910, 4922, 4924, 4925, 4930, 4982, 200011, 200012, 200036, 200037, 200038, 200047, 200048, 200049, 200055 y 200058 que fueron declaradas o fueron cobijadas bajo la figura de la prescripción, pues las mismas ni siquiera han nacido el derecho, toda vez que al ser decretado, vuelvo e insisto, el vínculo contractual entre la demandante y la demandada, pues a partir de ese momento comienza, en mi humilde opinión, el término prescriptivo. El segundo punto, por así llamarlo, que es el punto tercero del documento de reparos, pues solamente hago una salvedad que pues el despacho nada dijo respecto de la factura 200007, que está en el hecho 18.17, pues no se dijo nada en la sentencia, entonces por lo que solicito a las honorables magistradas se pronuncie respecto de la obligación que está expuesta en esa factura. Y por último, el último punto respecto de la condena o la orden de compulsar copias ante la Fiscalía General de la Nación al testigo Humberto Ferreira por incurrir en un presunto falso testimonio. Señora juez, si bien es cierto en el audio de la audiencia en la cual se llevó a cabo las pruebas, cuando se le pregunta a los generales de ley, él manifiesta que en el momento no está vinculado con la sociedad demandante, que estuvo vinculado laboralmente, a lo que se le pregunta en qué época se vinculó, y él manifestó desde julio del 2013 hasta mediados de 2015 aproximadamente, no recuerdo exactamente la fecha. En base en eso, la señora juez pues determina que a él le constaron hechos del año 2012, siendo que él se encontraba vinculado a la sociedad Treico desde el año 2013, entonces le parecía curioso que como era testigo de unos hechos acaecidos en el 2012, cuando aparece vinculado laboralmente en el 2013. Pues bien, honorables magistradas, pues él manifestó que él estaba vinculado laboralmente, lo que obviamente por el transcurso de la audiencia, porque de pronto los nervios del testigo de pronto no hicieron hincapié o claridad acerca de su vinculación, pues aprovecho esta oportunidad para manifestar a esta sala que pese a que él estuvo efectivamente vinculado laboralmente a partir de julio, del 1 de julio de 2013, pues él ya se encontraba de alguna manera vinculado para Treico, pero no en calidad de contrato laboral, en calidad de empleado como tal, sino que él en primera instancia comenzó a vincularse con Treico en calidad de gerente administrativo, pero bajo un contrato de prestación de servicios, no bajo vinculación laboral. El día de ayer me llega este contrato, el contrato de prestación de servicios, el cual está suscrito entre Treico y su representante legal Álvaro Escobar Rojas, el representante de la época, y el señor Humberto Ferreira Guzmán, donde se estipula pues el modus operandi de su vinculación, y aparece que el contrato se firmó el día 1 de marzo del año 2012.
Posteriormente a este contrato, pues ya quedó vinculado formalmente mediante contrato laboral. Entonces, con su venia, con la venia de esta sala, me permito aportar estos documentos para que se tenga en cuenta en finalidad de este punto respecto del testigo. ¿Por qué no se aportaron antes, honorable magistrada? Hasta ayer llegaron a mis manos esos documentos, porque pues sea que el señor Humberto Ferreira se desvinculó desde el año 2015, si mal no estoy, como él lo manifestó, pues esto se encontraba en archivo muerto, y como quiera que recién este punto se tocó fue ya en la sentencia, pues considero que la oportunidad pertinente pues es en la presente diligencia. Además, pues insisto, ese documento no llegó a mis manos sino hasta el día de ayer. En ese orden de ideas, solicito con el debido respeto a esta honorable sala se revoque la sentencia indicada en el día 8 de noviembre de 2016 por el juzgado 20 civil del circuito, y en su lugar se decrete que efectivamente entre Treico SAS y Al Popular S.A. hubo un vínculo contractual, y que las obligaciones derivadas de ese contrato, de ese vínculo contractual, están aún vigentes, obligaciones que se encuentran inmersas en las facturas que enlisté en la presente oportunidad. Agradezco mucho la oportunidad y muchas gracias. Antes de conceder el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada, en relación con la solicitud que hace el apoderado de la actora, en el sentido de agregar unos documentos para que sean tenidos como prueba, se niega por extemporánea en los términos del artículo 327, que señala la oportunidad en la cual se puede solicitar la práctica de pruebas en segunda instancia. Entonces, por no ser esta la oportunidad, se niega esa petición. Ahora, en este momento, decisión esta que queda notificada en estrados. A continuación, se le concede el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada por el mismo término de 20 minutos. Gracias, señora magistrada. Como tuve la oportunidad de manifestarlo ante la juez de primera instancia cuando se interpuso el recurso, ruego a ustedes, en su calidad de jueces de segunda instancia, se sirvan a observar que el recurso no ataca la sentencia. El recurso no habla de ninguno de los argumentos que tuvo en cuenta la juez de primera instancia para acoger las excepciones y negar las pretensiones. No, simplemente continúa siendo la misma exposición que se hizo tanto en la demanda como al momento de alegar de conclusión, pero sin controvertir y menos sin exponer los verdaderos argumentos por los cuales la sentencia de primera instancia está errada y debiera revocarse. Retomando un poco la exposición que hace el apoderado en esta audiencia, y que pues, insisto, es la repetición de lo mismo que dijo al momento de interponer el recurso, resulta curioso, por decirlo menos, que no se quiera reconocer el origen de la obligación que se pretende se reconozca a través de este proceso. Y eso fue precisamente el argumento de la juez de primera instancia. Como bien lo manifestó incluso el apoderado acá en esta audiencia, lo que se pretende se reconozca es la existencia de unos contratos de transporte. Y en la sentencia de primera instancia precisamente eso fue lo que se dijo, que había unos contratos de transporte. Pero a la parte actora se le olvida que el contrato de transporte es un contrato consensual. No requiere de ninguna solemnidad para efectos de que se reconozca su existencia o nazca a la vida jurídica. Incluso la ley es clara en decir que por cualquier medio probatorio se puede acreditar la existencia de ese contrato de transporte. Para el caso, fue el mismo apoderado de la parte demandante quien, con su demanda, aportó, entre otros documentos,
los manifiestos de carga, las remesas terrestres de carga, etcétera, etcétera, de esos que según él fueron los contratos de transporte que se celebraron entre su representante y la demandada, y que supuestamente la demandada no atendió en cuanto al pago de los fletes por la prestación de ese servicio de transporte. En ese orden de ideas, la obligación tiene sus orígenes en esa prestación de ese servicio. Y lo que la misma ley dice es que si uno tiene algún reparo frente a esa prestación, cualquier acción que ejerza o pretenda ejercer, sea el remitente, sea el transportador, deberá hacerlo, sea esa acción directa o indirecta derivada de esa prestación de ese servicio, debe hacerlo dentro del término de 2 años contados a partir del momento en que debieron o fueron entregadas las mercancías. No es una consideración subjetiva, es un hecho objetivo cuando se debieron haber entregado las mercancías. El señor apoderado se le olvida que él está aportando unos documentos en que dice cuándo supuestamente hizo el transporte, cuándo supuestamente hizo la entrega de las mercancías, y a partir de eso al juzgador no le queda otro camino distinto que hacer la contabilización del término para ver si la acción se ejerció o no oportunamente. Frente a ese aspecto, vale la pena hacer un paréntesis y recordar que lo que en oportunidad este tribunal y particularmente esta sala manifestó frente a la excepción de prescripción que para esa época podía proponerse como previa, no fue que la fallara de fondo, no fue que dijera que no estaba aprobada o que no procedía frente a lo que en primera instancia había dicho la juez 20 civil del circuito, sino que debiera resolverse en la sentencia habida cuenta de la incertidumbre que podía existir acerca de si había o no había contratos de transporte. Volviendo entonces al caso, una vez agotado el trámite procesal, recepcionados particularmente los testimonios e interrogatorios, porque pues la prueba documental ya obraba en el expediente, pues la conclusión a la que llega la juez de primera instancia es: efectivamente no existió otro vínculo u otra relación entre las partes distinto a un contrato de transporte. ¿Y por qué? Porque precisamente los documentos que se allegaron al proceso lo que demuestran es que hubo esa relación. Entonces, acto seguido, ¿qué hace para poder iniciar el estudio de la controversia que está poniendo en su conocimiento la parte demandante? Mirar si esa acción la ejerció o no la ejerció en tiempo. Y para ello se fundamenta única y exclusivamente en los documentos que la misma parte demandante le aportó. Incluso fíjense que para esos efectos ni siquiera entra a debatir si la parte demandada tenía razón en que esos transportes se ejecutaron o no se ejecutaron, si los argumentos que esgrimió o no eran los correctos para demostrar que esos transportes o ella sí había sido beneficiaria de los mismos, sino que simplemente le da pleno valor a lo que le dijo la parte demandante y hace el cómputo del término. Y desafortunadamente para la parte actora, ninguno de esos transportes y particularmente se salvó, digamos, en cuanto al ejercicio de la acción, porque la acción fue ejercida extemporáneamente, tal y como lo demostró en su fallo la juez de primera instancia. ¿Que por qué no se hizo pronunciamiento frente a la factura 20007? Fíjese que ya en ese punto se está partiendo de un equívoco, porque la acción que se ejerce no se ejerce con fundamento en la factura, sino con fundamento en su
supuestamente el servicio de transporte que se prestó. Ahí pierde totalmente el rumbo el apoderado de la demandante, porque se olvida cuál es el origen de la obligación. Por eso la norma en el Código de Comercio habla de las acciones directas o indirectas. Cuando uno, por ejemplo, ejerce la acción para que le paguen el flete, obviamente en tiempo, que en últimas era lo que se estaba buscando acá, puede entenderse como una acción indirecta, pero finalmente es el mismo contrato y la base y el origen de la obligación es que se prestó el servicio. Aquí nuevamente, si uno va y mira cuándo se prestaron o cuándo supuestamente se prestaron los servicios correspondientes a la factura 20007, igual que en todos los demás, ocurrieron mucho más atrás de los 2 años, por fuera de ese término de los 2 años que tenía el apoderado de la parte demandante para ejercer la acción. De manera que el argumento que tuvo la juez de primera instancia para tener por probada la excepción de prescripción, pues no solamente se sostiene, sino que nunca, insisto, fue controvertido, porque es que en ningún momento se habló de que digamos, ese término debía contarse desde otra fecha. Y aquí insisto, es equívoco pensar que el derecho nace cuando se lo declaren, y es que de hecho aquí no le declararon nada. Aquí no hubo ninguna declaración en la sentencia que hubiera dicho que existieron los contratos X, Y o Z, no, porque es que esa no era la pretensión del demandante. Insisto, lo que vino a cobrar acá fueron los fletes, y es más, incluso resulta curioso y no debería ser de recibo el argumento expuesto en esta audiencia a que era mejor intentar la acción declarativa y no la acción ejecutiva, cuando precisamente tenía unos títulos valores o unos supuestos títulos valores que pudo haber ejercido la acción, que además tenía un término de prescripción mucho más amplio, que haber intentado esta si se tenía el derecho. O sea, no era, entre comillas, absurda la posición de la demandada cuando no reconocía que le hubieran prestado esos servicios, porque de lo contrario se hubiese ejercido la acción ejecutiva. Esa era la propia. Si me prestaron el servicio, me generaron una factura y yo la recibí y la acepté, lo propio era haber adelantado la acción ejecutiva, pero eso tampoco se hizo. Entonces, en ese orden de ideas, señoras magistradas, como no hay controversia del fallo, pues lo único que hay que hacer es sostenerlo, porque tampoco le está permitido en este caso al juez de segunda instancia revocarlo si no hay argumentos en contrario. Debemos aclarar una cosa frente a las afirmaciones del apoderado de la parte demandante, y es que al popular no desconoció la relación o el vínculo que tuvo con la demandante. Lo que desconoció fue que ciertos transportes, como los que se incluyeron en la demanda, efectivamente no le fueron ejecutados a ella. Y es más, dentro del expediente obran las relaciones de contenedores recepcionados y entregados por los distintos muelles en Cartagena, tanto Coltecar, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, Muelles El Bosque, certificaron para esas fechas los contenedores de propiedad de Treico que habían sido entregados al popular. Y como ustedes podrán corroborarlo, ninguno de los contenedores a los que se refieren las facturas y los documentos de la demanda fueron efectivamente entregados a mi representada para su movilización o para su recepción, o llámese como se llame. De manera que no es que no haya prueba, hay prueba suficiente de que las afirmaciones de la demandada corresponden a la realidad.
y no tenía por qué aceptar, cuando esto no se había presentado, que había habido un vínculo comercial o regido por un contrato de transporte frente a esos particulares contenedores. Finalmente, aunque pues de hecho la señora presidenta de esta sala ya manifestó que no recepcionaba los documentos que pretendía aportar el apoderado de la actora en esta audiencia, debe llamarse también la atención de que el apoderado carece de falta o tiene no tiene legitimación para hacer la solicitud que está haciendo en nombre del testigo, porque en primer lugar esa es una decisión que adoptó la juez de primera instancia en virtud de las declaraciones que hizo ese testigo dentro de la audiencia a la que fue citado, de el cotejo con los demás medios probatorios, y será ese testigo ante la fiscalía o ante la autoridad competente quien deberá acreditar con los medios de prueba que tenga que la circunstancia que generó que se le compulsaran copias y demás no es cierta. Entonces, en ese orden de ideas, señoras magistradas, respetuosamente solicito a ustedes se confirme la sentencia de primera instancia y se condenen costas a la parte actora. Muchas gracias. Para efectos culminada la intervención de los apoderados y para efectos de proferir el fallo que corresponde, se decreta un receso y para tal efecto se solicita a los comparecientes se retiren y oportunamente se les llamará. Gracias. Se reanuda la diligencia dentro del proceso declarativo instaurado por la sociedad Treico S.A. en contra de Al Popular. Culminada la deliberación de la sala, se encuentra que existen puntos que deben ser objeto de un estudio más profundo dadas las diferentes particularidades que se han expuesto por parte de la magistrada sustanciadora a las demás integrantes de la sala. Entonces, por tal razón, se dispone, de conformidad como lo permite el Código General del Proceso, proferir el fallo por escrito dentro del término que para el efecto señala ese mismo estatuto procesal. Entonces, agotado el objeto de la presente diligencia, se da por terminada, dejando constancia de que lo actuado queda grabado en un disco compacto, el cual se anexa al expediente. Se autoriza el retiro de los comparecientes que en ella suscribieron el registro de comparecencia. Gracias.